recordarme en el caso de emergencia, la mitad del auditorio tiene que salir por esa puerta y la otra mitad por esa puerta, y por eso es necesario dejar los espacios vacíos. También está prohibido ingresar en el auditorio con bebidas o alimentos, y le pedimos que por favor apaguen su teléfono celular o lo ponen en modo avión. El día de hoy tenemos el placer de tener la ponencia de la doctora Simonetta Negrete, que nos viene del INECOL. Ella es profesor titular B y tiene SNI nivel 1. Hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después un doctorado en la Escuela de Geoscience en la Universidad de Edinburgh en Escocia. Después de un postdoctorado, hizo un postdoctorado para el Global Environmental Facility Fund en el INECOL. Ella tiene más que 27 artículos publicados en revistas indexadas, 7 capítulos de libros, incluyó en 2015 un libro que se llama Ecological Statistics de Oxford University Press, que yo recomiendo a todos los estudiantes presentes que deberían de leer, y también varias publicaciones de comunicación de la ciencia. Ella ha coordinado más de 15 cursos en estadísticas y ecología del suelo y ha graduado más de 15 estudiantes. Es especialista en ecología del suelo, maneja de uso de suelo en agricultura y seguridad alimentaria en zonas tropicales. Y hoy nos va a comentar sobre uno de sus proyectos sobre ese tema. Por favor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer especialmente a Camille que nos fue y nos invitó y ha hecho un esfuerzo muy grande porque estemos aquí. Para mí es un enorme placer porque yo soy hija de la UNAM. Yo estudié aquí y considero a la UNAM mi casa. Gracias por recibirme de nuevo y por invitarme. Hoy les voy a hablar de un proyecto en el que llevamos trabajando 10 años, que es un proyecto que se llama De Mano y en el que hemos tratado de integrar la investigación con la acción para poder resolver uno de los problemas más esenciales que tiene este país, que es la inseguridad alimentaria y la sostenibilidad de la producción de alimentos. Si me pongo aquí, ¿me escuchan bien? Es que yo misma no estoy muy segura de eso. Sí. Bueno, claramente este es un proyecto en el que vengo yo representando a muchos grupos de trabajo. Ahí nada más listé a las personas de las que me plagié sus imágenes y sus datos del proyecto, pero la lista es mucho más grande. Estoy a sus órdenes en el INECOL, en ese correo electrónico. No es ese. Oh, Dios. ¿Es este? Ah, no, ¿es el otro? Bueno, quiero platicarles un poco sobre el México rural, pero el México rural en números. La población rural de México representa el 23% de la población y 15% de este es indígena. Cerca del 70% tiene menos de 5 hectáreas, lo que llamamos agricultura familiar en su mayoría. La mitad de la población está en pobreza extrema, la mitad de la población rural está en pobreza extrema. Eso quiere decir que es el 17.4% del total. Y habitan en localidades rurales en México. La mayor parte de la otra mitad proviene de esas comunidades. Está en las ciudades, pero proviene de las comunidades rurales. 30% de los niños tienen desnutrición crónica y 70% de los adultos en las comunidades rurales tienen sobrepeso y obesidad. 80% de las selvas de este país y de sus bosques son propiedad de esos agricultores familiares. Y la degradación de los suelos en este país afecta al 89 millones de hectáreas, que es el 37% de la superficie de nuestro país. Ese es el contexto en el que empezamos a trabajar en este proyecto y en el que vivimos
en este momento, porque estos son cifras de la FAO del 2018. En México no podemos hablar del campo mexicano sin el maíz. El maíz es la esencia en este país y ha sido domesticado aquí, como todos sabemos, y es el fundamento de nuestra alimentación. El maíz tiene una diversidad increíble genética, por supuesto, porque fue domesticado y este es su centro de origen. Pero el maíz viene bien acompañado, el maíz no viene solo. En México el maíz se cultiva con un montón de otras cosas. Este es un ejemplo de un dibujo que se hizo en un taller en los Tuxtlas, en el que se les pidió a la gente, como aquella chica que está ahí arriba, que es una chica popoluca, que dibujaran con plumones cómo siembran su milpa. Y como ven ustedes, en ese taller se calculó que ellos cultivan alrededor de 40 otros alimentos y plantas útiles acompañando al maíz. Y eso, por supuesto, resulta en una diversidad alimenticia más que fantástica proveniente de la milpa. Uno de los antecedentes del proyecto que les voy a hablar es un trabajo que hicimos en los Tuxtlas, y quiero nada más enseñarles esta imagen que se tomó, es una imagen de satélite del 2004, ya hace mucho tiempo, donde se ve dónde está la cobertura forestal, y luego quiero enseñarles la línea negra. La línea punteada es el límite de la reserva de la biosfera, y la línea negra es dónde estaba la cobertura forestal en 1972. Como ustedes ven, la frontera agrícola avanzó enormemente, como ha avanzado en el país, y solo les muestro esto para decirles que muy probablemente la conservación de los bosques debe hacerse desde fuera de los bosques, porque la razón por la que los bosques se degradan en este país y desaparecen es porque las tierras productivas no producen lo suficiente y la frontera agrícola avanza. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque en México se producían milpas desde toda la vida, pero hubo procesos socioeconómicos que cambiaron, socioeconómicos e históricos que cambiaron el devenir de la historia y de cómo manejamos la tierra, y eso fue cómo llegamos a donde estamos hoy. Quiero mostrarles cómo antes de 1930 en los Tuxtlas, este es el mismo lugar que vieron en la imagen, la agricultura se realizaba en toda esta región y cualquier persona podía cultivar en cualquier lugar y moverse en una típica cultivo itinerante. Esta es la tierra de los Popolucas, es la Sierra de Santa Marta, aquí están los volcanes. Pero luego entre 1930 y 1970 ocurrió el reparto agrario y entonces esta zona se dividió en estos ejidos. Los ejidos que nosotros estudiamos están en negro. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasó después es que en 1970 al presente, sin que fuese esto oficial, se fue fragmentando la tierra en tierras individuales. No fue oficial, pero las nociones de manejo de la tierra dividieron los ejidos en esa región y en muchas partes del país la dividieron incluso oficialmente y se volvieron tierras privadas. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el espacio sufrió un proceso de atomización. Uno podía cultivar como individuo en un espacio de 46.000 hectáreas primero y luego, al día de hoy, estamos itinerando la milpa en menos de 20 hectáreas. Y entonces también las dimensiones del tiempo acortaron los ciclos. Entonces, antes volvíamos al mismo lugar en 20 años y hoy volvemos al mismo lugar entre 2 y 5 años. Y entonces la diversificación también sufrió una reducción de 40 especies, como las que vimos en la imagen, a 1, 2 o 3 o la tirada básica de la. Ese fue el proceso histórico. Pero ¿qué pasó en términos de producción? Lo que pasó fue esto. Estas son las cifras históricas desde los 80s para la Sierra de Santa Marta de producción de maíz, y estos son los promedios del estado de Veracruz como comparación. Claramente la producción de maíz se fue en picada en esta región. La mayor parte de la producción en el estado de Veracruz se hace en las tierras bajas, entonces su historia es distinta, pero en las montañas tropicales la nueva forma de producción no logró sostener la producción, y puse esta flecha roja porque aquí lo que sucedió es que entró la revolución verde con los paquetes tecnológicos. Claramente no logró
su objetivo, que era aumentar, no en estas regiones tropicales de montaña. Entonces, nosotros creemos que el punto aquí es que la clave está en los suelos. Lo que sucedió y lo que cambió la situación completamente de capacidad de producción tiene que ver con los suelos. E hicimos este tipo de estudio en el que encontramos que, por ejemplo, si ustedes hacen uno de estos esquemas multidimensionales, qué bueno que no ven el detalle porque no quiero que lo vean, pero están todas esas variables que los biólogos de suelos utilizamos para decir que un suelo es fértil o infértil, como por ejemplo el contenido de nutrientes, su densidad, su actividad enzimática y demás, y mapeamos los distintos usos de suelo que hay en los tuxtlas. Podemos decir que este es un gradiente de fertilidad donde está la flecha roja, y encontramos que la tristeza es que las milpas, que son las que están aquí, son las que tienen el problema más serio de degradación de los suelos, y acá están los bosques en verde, y por ahí en medio están los sistemas agroforestales y los pastos, pero los problemas más graves están en las milpas. Entonces empezamos con un proyecto que llamamos en aquella época Biopop, en el que queríamos saber cuál era la relación entre la riqueza de cultivos, diversidad de cultivos de frijol y de maíz que son desarrollados en México, domesticados en México, y lo que pasaba en el suelo. Estudiamos las bacterias fijadoras de nitrógeno, los hongos micorrízicos musculares y varias de sus características para ver cómo su situación estaba relacionada con la disponibilidad de nutrientes y productividad de los suelos. Encontramos lo siguiente: si ponemos un gradiente de agrodiversidad entre la tríada básica y más de 8 cultivos, encontramos que la colonización micorrízica está totalmente correlacionada. En los sitios más simples, en los que hay pocos cultivos, la colonización micorrízica es mucho menor que en los sitios donde hay más cultivos. Y lo más interesante acá también es que la disponibilidad de fósforo no es muy alta hasta que llegamos a sitios donde hay más de 8 cultivos. Y eso es muy importante porque en las tierras tropicales uno de los limitantes más grandes para la producción de alimentos es la disponibilidad de fósforo. Entonces, lo que nos preguntábamos, ¿cómo es que los maíces nativos estaban adaptados a las condiciones en las que crecían y cómo se relacionaban con los cultivos con los que estaban asociados? Y una de las cosas que encontramos en esa época es que la disponibilidad de fósforo y la adquisición de fósforo dependía, en el maíz, dependía de su grado de colonización por las hongos micorrízicos musculares, y que además lo interesante es que no todos los maíces se comportaban de la misma manera. Aquí ven el color de las flechas, son el color del maíz, excepto el verde, que es el maíz que no existe, que es un maíz mejorado que se introdujo, un maíz de CIMIT. Y una de las cosas que vimos es que el maíz negro era uno de esos maíces que era capaz de colonizarse enormemente por las micorrizas y además era muy eficiente para adquirir fósforo. Esto nos hizo saber que no todos los maíces son iguales en su adaptación para adquirir fósforo en los suelos tropicales. También encontramos una cosa muy interesante, que es que el maíz negro, que es justo ese que era muy capaz de colonizarse, no nada más se colonizaba mucho, sino que se colonizaba por un montón de otus. ¿Qué son otus? Son, para los que no trabajan con genética, son como especies de genéticas de hongos micorrízicos musculares o de cualquier otra cosa que ha sido identificada genéticamente. Entonces, aquí el mensaje es, no todos los maíces son iguales y hay unos que son mejores para interactuar con los organismos que les permiten adquirir sus nutrientes, y sobre todo los nutrientes que son más escasos en las tierras de montaña, que son, en este caso, es el fósforo. Una nota al pie es que hasta este trabajo que publicamos nosotros solamente se habían descrito maíces que eran capaces de interactuar con 22 otus, y el maíz negro solo fue capaz de interactuar con 38 otus. O sea, los maíces mexicanos son unas estrellas para interactuar con la diversidad de organismos que hay en el suelo. Pero entonces, ¿qué pasó con los frijoles? Bueno, los frijoles interactúan con bacterias, y estos son los frijoles de los tuxtlas. Aquí está su árbol y su identificación. Hay de Phaseolus lunatus, Phaseolus vulgaris y una vigna, para los que están interesados en los frijoles. Pero ¿con quién interactúan? Bueno, hay de crecimiento rápido,
las bacterias de crecimiento rápido, hay un maíz que se llama el bejuco negro que es capaz de interactuar con un montón de bacterias fijadoras de nitrógeno y otros que no. Y el negro jamapa, que se considera en México la estrella de la interacción con las bacterias fijadoras de nitrógeno, y por eso se usa en todo el país para cultivarse, interactúa con tantas o menos que este maíz, que es este frijol, que es el bejuco negro, que es el campeón en los tuxtlas de interacción con las fijadoras de nitrógeno. Y lo mismo ocurre con Phaseolus lunatus, que interactúa con rhizobios, que son de crecimiento lento, y que, como ven, es capaz de interactuar con un montón de cepas de bacterias, lo que otros no. Entonces tampoco todos los frijoles son iguales, y están igualmente adaptados para mantener en sus raíces simbiosis con microorganismos del suelo. Y lo que es interesante, aquí está el negro jamapa, que se considera en México el campeón de la fijación de nitrógeno, justo ese, el copic, que es ese frijol que vimos antes, que interactúa con un montón de bacterias fijadoras, también es el campeón de la fijación. Entonces no nada más es una asociación con un montón de bacterias, sino son un montón de bacterias muy eficientes. Y para nosotros esto era muy importante porque otra vez se trata de cómo las plantas están adquiriendo a través de los microorganismos simbiontes los nutrientes que requieren. Entonces comenzamos a pensar en el proyecto de MAN, que es del que se trata esta conferencia, y que en el que no nada más nos preguntamos ¿qué pasa con la relación entre la riqueza de cultivos, la diversidad de frijoles, la diversidad de maíces y sus simbiontes en el suelo? Sino que lo que quisimos es aumentar un compartimento que es y cómo esto se relaciona con la alimentación y la salud humana. Nos echamos a andar y empezamos a preguntarnos cosas como, por ejemplo, en la comunidad de Ocotepec, que es donde se realiza este proyecto, que es en el cofre de Perote, ya no es en las montañas de los Tuxtlas. Lo que quisimos saber es dónde están los problemas de nutrición en los niños. Y lo que encontramos es que la prevalencia de tallas bajas es más alta en los hombres. Aquí está la edad de los niños, de 0 a 2, de 2 a 5 y de 5 a 14. Y es más importante en la edad de los 2 a los 5 años. ¿Cómo sucede esto? Bueno, una de las cosas que vimos esta es la talla para la edad, y estas líneas que están aquí nos dicen cuándo se considera que los niños están desnutridos. Aquí hay una malnutrición leve, y acá es una malnutrición crónica, que son los extremos. Tenemos las mujeres en rojo y los varones en azul, y vemos que avanzan en su edad y hasta que tienen 9 meses de edad van dentro de lo esperado de su crecimiento, y por ahí entre los 9 y los 12 meses se los empiezan a desplomar hasta llegar a extremos de desnutrición crónica en los varones. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, claramente lo que ocurre aquí es que esta es la edad justamente en la que los niños dejan de amamantarse y comienzan con la nutrición externa. Y lo que está pasando es que amamantan muy bien y se nutren muy bien mientras están amamantando, pero en cuanto se destetan, la nutrición no es adecuada y su talla se desploma. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas que determinan esta situación? Bueno, hay algunos indicios, por ejemplo, que es que aquellos niños que tienen el HAS es un índice que utilizan las personas que trabajan en esto que tiene que ver con la talla para la edad, es un indicador de qué tan lejano estás en la talla para tu edad, y los más bajos, los que están peor, están hacia abajo, y aquí lo pueden ir viendo cuáles son los indicadores importantes. Por ejemplo, si la jefa de familia en casa es una mujer, los niños tienen una peor situación de crecimiento. Si el padre no es residente, la situación es peor para los niños. Si reciben remesas de las ciudades, están mejor que si no las reciben. Luego, si el índice de seguridad alimenticia se cumple, es menor el problema de la talla que si no se cumple. Si la familia está conformada por una madre soltera, el problema es grave.
y si la densidad poblacional en casa es mayor, el problema es muy grave. Ahí están las líneas de la desnutrición leve y superada la roja es la desnutrición crónica. ¿Qué pasa? ¿Cómo come la gente en Ocotepec, que es una comunidad lipera típica de México? Comienzan a las 7, 8 de la mañana con un café azucarado y un pan. Pasa el día y por ahí de las 11 se comen una gordita con un poco de frijol y salsa. Por ahí de las 3 a 4 de la tarde se comen a lo mejor una sopa de pasta, unas tortillas y un arroz, o un arroz. Y luego a las 7 de la noche se toman un café azucarado y no vuelven a probar alimento hasta esta hora, pero alimento mucho más sólido hasta las 11 de la mañana, lo que nos da más de 12 horas de ayuno. ¿Qué pasa cuando uno tiene este tipo de dieta en el que el ingreso calórico más fuerte ocurre en la mañana y en la noche con un ingreso muy alto de azúcar? Esto se llama lo que se llama un reto de glucosa, y lo que hicieron las personas que hicieron este estudio, que es Alejandra Núñez de la Mora de la Universidad Veracruzana, es que les dan una carga grande de azúcar a las personas y ven la evolución del azúcar en la sangre, y eso te dice cómo está metabolizando el cuerpo la comida. Lo que sucede es lo siguiente: las personas tienen una capacidad muy mala ya en la edad adulta para metabolizar el azúcar, de tal manera que no les voy a hablar de los detalles de esta investigación, pero lo cierto, lo que concluye es que el 60% de las mujeres en estas comunidades tienen obesidad y 27% sobrepeso. Entonces estamos hablando de una infancia desnutrida y una infancia con bajo peso y baja talla. Esa es la forma de desnutrición, y la forma de desnutrición adulta es la obesidad y el sobrepeso. A eso le llaman los expertos en la nutrición la desnutrición de la doble carga, y es una doble carga para el individuo en términos de salud, porque en ambos casos son riesgos graves para la salud. ¿Y qué consecuencias tiene esto en funciones reales? Bueno, aquí pueden ver cómo en distintas cosas que los psicólogos miden de lo que se llaman las funciones ejecutivas en los niños. Las funciones ejecutivas en los niños son las capacidades cognitivas que los niños desarrollan a lo largo de su infancia, que son independientes de si fuiste o no fuiste a la escuela, quién fue tu maestro, sino son capacidades cerebrales que se desarrollan, que se pueden medir independientemente del contexto cultural. Entonces hay cosas como la fluidez verbal, la capacidad de nombrar animales del contexto cual sea, otras cosas como fluidez gráfica, clasificación de objetos y cosas en grupos, y esto te dice cómo se han desarrollado los niños. Bueno, todas las rojas son los niños de la comunidad rural respecto a las comunidades, todas las verdes son la comunidad rural respecto a un referente urbano equivalente. Todos ellos tienen una situación cognitiva significativamente menor para todas esas funciones ejecutivas, excepto una, que es esta, que es lo que ellos llaman la pirámide de México, que es la capacidad de organizar tus actividades en un día. Y los niños rurales, y esto es una cosa muy bonita, son mucho mejores que los niños urbanos para organizar sus días, porque son niños que están llenos de responsabilidades. Un niño en un contexto rural se levanta en la mañana y tiene que ir por la leña, o tiene que echar las tortillas, y tiene que cuidar a los animales, y tiene que llevar al hermanito a no sé dónde, y tiene que organizarse para que todo eso ocurra en su vida cotidiana. Entonces han desarrollado capacidades superiores a las urbanas en ese sentido, pero en todo lo demás están en desventaja. Y esto es a lo que nosotros, los expertos, llaman la herencia transgeneracional de la pobreza, porque los niños, al estar malnutridos y venir de madres malnutridas, al tener bajo peso al nacer y comer mal, toda su vida resulta en comenzar una vida con desventaja. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer?
El proyecto de mano tiene la ambiciosa intención de trabajar de una manera multidisciplinaria la seguridad alimentaria rural en un gradiente entre la investigación, la aplicación y la acción. Y esto lo hacemos o queremos hacerlo vinculando desde los suelos hasta los niños. Y entonces lo que hemos hecho es abrir un proyecto con distintos programas, como tenemos un programa de desarrollo materno-infantil en donde los niños van al centro comunitario de mano y tienen sesiones con sus madres para que las madres los ayuden y tengan una interacción con ellos que les permita empujar sus hitos en el desarrollo, eficientar esa parte. Tenemos un monitoreo de salud materno-infantil constante en el que estamos midiendo tallas, pesos y alimentación de niños en toda la comunidad. Tenemos invernaderos y huertos comunitarios que alimentan un comedor comunitario donde todos los niños de la comunidad, desde el destete hasta los 7 años, tienen 2 comidas al día, cultivadas en el centro comunitario, en un invernadero y huerto comunitario que alimentan el comedor comunitario, en el que todo esto lo hacen las madres, desde el cultivo, la cocina y la alimentación. Producimos en milpas orgánicas de policultivo, donde lo que hacemos es utilizar la información que tenemos sobre los suelos para eficientar la adquisición de nutrientes por las plantas y evitar la utilización de agroquímicos que no permiten que la comunidad se independice de la precaria economía familiar que proviene de las remesas para conseguir los agroquímicos que son carísimos. Entonces lo que hemos trabajado es para independizar la producción de alimento de insumos externos que tienen pues onerosos costos sobre la economía familiar, que es muy precaria. Tenemos el centro comunitario, que es el centro de convivencia y aprendizaje, donde las madres y sus hijos están todo el tiempo, tienen un espacio todo el tiempo para convivir e interactuar y aprender cosas y trabajar juntos sobre todo. Hacemos investigación en genética de maíces y hongos micorrízico-arbusculares que tienen la intención de alimentar y eficientar la producción del proyecto. Investigamos sobre la genética de frijoles y bacterias fijadoras de nitrógeno porque nos interesa mucho hacer posible la vida de la gente que conserva el acervo genético del país, que es muy importante, que es el maíz y los frijoles nativos. Y tenemos un programa de comercialización de productos orgánicos en una red de consumidores directos que semanalmente consumen y compran directamente de los productores productos totalmente orgánicos y que además se garantiza que son solamente excedentes, que no son un detrimento de la alimentación familiar. Tenemos talleres de alimentación para niños, es decir, talleres de alimentación de las madres a las madres, enfocados a las madres para la alimentación de los niños, para que las madres estén muy conscientes de que la alimentación de sus hijos y lo que les dan es muy importante para su desarrollo. Tenemos talleres de conservación de suelos donde practicamos distintas formas de cultivar y hacer las cosas de una manera que la tierra nos dure y no sigamos haciendo eso que hemos hecho por muchos años, que es avanzar la frontera agrícola, que en el cofre de Perote, donde esto está, es un problema muy patente. Y la comunicación, hemos encontrado que una forma muy alegre y efectiva de comunicación con padres y niños es a través del teatro de títeres, y colaboramos es parte de nuestro equipo de trabajo, una compañía de teatro de títeres que hace la comunicación con nosotros. Y así, lo que intentamos hacer es aplicar lo que aprendemos como científicos en la comunidad, y les voy a dar un par de ejemplos nada más de cómo hemos utilizado el conocimiento que hemos adquirido de manera científica para transformar y dirigir el devenir de este proyecto. Una de las cosas que
que rápidamente vieron ahí, ya es clara que el problema más serio en el que caen los niños de la comunidad es en cuanto destetan, no tienen una alimentación suficiente en términos de proteínas y vitaminas. Entonces instauramos el comedor comunitario, como ya les había dicho, donde comen los niños juntos con sus mamás todos los días, 2 veces al día, y ahí es donde aprendemos todos. Aprenden las madres a convivir con sus hijos, a darles de comer sentados con ellos, a balancear la comida que les dan, a preparar alimentos balanceados y a cultivarlos de una manera que sea sostenible. También instauramos un proyecto en el que hay 20 invernaderos y huertos de traspatio en las casas de las mujeres para alimentar a la familia, en los que se producen los alimentos que ellas más necesitan. Por ejemplo, el jitomate es algo muy esencial en la vida de las personas, porque la comida mexicana está llena de jitomate, pero es uno de los más costosos. Y eso hace que las mujeres sean enteramente dependientes de sus remesas, pero ahora que tienen invernaderos y huertos de traspatio, producen su propio jitomate, pues ya no tienen que comprarlo, y eso hace 2 cosas: se alimentan mejor y liberan el poco dinero que tienen para otras cosas como ir al médico. También hay un punto interesante, que es que, si ustedes recuerdan, en el estudio de los Tuxtlas encontramos que los maíces eran muy diversos y muy diversos en su comportamiento para la asociación con las micorrizas. Entonces creímos que al llegar al cofre de Perote iba a ser todo igual, y nos encontramos con una sorpresa muy grande. Resulta que instauramos un experimento de diversificación de la milpa, y vimos cómo se comportaban los maíces en términos de su diversidad interespecífica y de su diversidad con las otras especies de cultivos respecto a su asociación con micorrizas y bacterias fijadoras de nitrógeno, y nos encontramos con un escenario completamente diferente. Aquí les voy a enseñar, este es el experimento que tenemos. La iglesia del pueblo está enmarcada para que vean más o menos las dimensiones, y todas estas son las parcelas experimentales que tienen un experimento interespecífico e interespecífico de diversificación. Encontramos que efectivamente hay diferencias en la colonización micorrízica, pero no tienen que ver con la diversificación de los maíces en las parcelas, sino tienen que ver con si se maneja de una manera agroecológica o convencional. Hay mucha más colonización micorrízica cuando tenemos un manejo agroecológico. Muchas otras cosas cambian con el manejo agroecológico. Tenemos mayor disponibilidad de potasio, de calcio, de magnesio, y absorción por parte de las plantas de estos nutrientes también diferencial. Solamente encontramos que el diversificar cambia, el diversificar las parcelas cambia el pH, reduce el problema de acidez si tenemos más cultivos, y también permite la diversificación mejorar la absorción de nitrógeno en las plantas, seguramente porque hemos agregado un montón de leguminosas. Pero lo que les quiero enseñar hoy es esto: la diversidad interespecífica sí generó algunas diferencias, pero no hubo ninguna diferencia entre variedades de maíz. ¿Por qué? Si en los Tuxtlas los maíces se comportaban de manera tan distinta en sus asociaciones con sus simbiontes, ¿por qué en el cofre de Perote no? Y entonces nos lanzamos a hacer un estudio de la genética de los maíces del cofre de Perote, y nos encontramos con la triste noticia de que hay signos claros de endogamia en estos maíces. Entonces son maíces bellísimos que fenotípicamente tienen una diversidad enorme, de todos los colores, de todas las formas, pero genéticamente son todos idénticos. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros lo que creemos que pasó es que al irse los hombres y las mujeres, adquirir todo el peso, además del peso del manejo de la casa, que en una comunidad, en una casa rural es muy difícil mantener toda la producción de alimentos, tortillas y todo lo demás, manejar a los niños, empezaron a encargarse de la milpa también. Y ahora son responsables de todo, desde la producción hasta la alimentación. Esta es una oportunidad de oro, porque eso nos permite, al trabajar con mujeres, asegurar una mejor alimentación y trabajar con ellas, pero al mismo tiempo fueron cortando las orillas. Y una de las orillas que cortaron fue el intercambio de semillas. Ya no se hace intercambio de semillas en el cofre de Perote. Están sembrando anualmente las semillas de la misma familia.
y eso ya generó un problema de endogamia en los maíces. Entonces lo que estamos haciendo, no tengo nada que enseñar porque lo estamos comenzando este año, es un programa de intercambio de semillas con comunidades en la misma altitud, en el cofre de Perote, en el que las mujeres puedan refrescar nuevamente la diversidad genética de sus maíces, que son un acervo muy importante para México porque son maíces de altura. Esto no se los había yo dicho, pero Coatepec es una comunidad muy alta. Se encuentran entre los 2.800 y 3.200 metros de altura, y los maíces que son más vulnerables a la pérdida genética son los maíces de altura. Entonces ahorita tenemos un proyecto en el que nos estamos concentrando en ver si con un programa de intercambio de semillas en la franja altitudinal alta del cofre podemos volver a recuperar la diversidad genética e ir mejorando el problema de endogamia que detectamos con el estudio de la genética de los maíces. Ahí están los maíces y sus asociaciones con las micorrizas. Lo que aquí se ve no lo pueden ver muy bien, estas son todas las micorrizas, y lo que no se puede ver muy bien es que negro, rojo, blanco, amarillo, todos se asocian de la misma manera con las micorrizas. No hay diferencias como las hubo en los tuxtlas. Otra forma de comunicación que hacemos con los productores es esta. Generamos en los tuxtlas este tríptico que está aquí, que se llama ¿Qué le pasa a la milpa?, en el que muy rápidamente explicamos qué pasa con lo que hacemos arriba, en lo que pasa abajo del suelo. Generamos este cuento que se llama La milpa de Don Erasmo, que cuenta la historia de los cambios en la producción dentro de la milpa, y más recientemente en De Mano hicimos estos pósters, bueno, no son pósters, son calendarios. Aquí abajo tienen el calendario del año, y la experiencia fue muy bonita porque con quien hizo las ilustraciones lo que hicimos fue darles fotografías de las personas con las que trabajamos, y en función de esas fotografías hizo estas ilustraciones. Claramente no nada más es un asunto de aliméntalo bien, yo siembro variedad para cuidar mi tierra y mi familia, sino también abrázame y juega conmigo, está conmigo, para que el vínculo materno-infantil no se rompa. Y la experiencia fue muy bonita porque llegamos con los pósters, los calendarios, y se los repartimos a las personas, y entonces una señora le dijo a la otra: mira, ahí estás, ¿no? Ahí estás tú. Digo, sí, pero ese no es mi hijo. Porque hizo una mezcla de las fotos. Entonces tuvimos mucho éxito con esta aventura, pues porque son ellas mismas con sus hijos mezclados, sí. Pero entonces lo que se trata es de hacer materiales que son culturalmente relevantes, que no vienen del exterior, sino vienen del interior. Y bueno, aquí están, comentando quién está dónde. Y sobre todo, pues hicimos la asociación con esta persona que curiosamente el día de hoy está sentada aquí también, que es alguien que hace teatro de títeres para comunidades rurales, y como lo ven ahí, es un ciclista empedernido, y aquí atrás lleva un carrito que cuando llega a la comunidad se ve así, interactúa con los niños, abre el mundo mágico y habla con la comunidad a través del teatro de títeres. Y eso ha sido una experiencia maravillosa, y ha sido un medio de comunicación extraordinario sobre de todas las cosas, porque es independiente del contexto cultural, del bagaje cultural y educativo de la gente. Tú puedes hablar a través del teatro de títeres sin prerequisitos, no necesitas haber ido a la primaria, no necesitas leer y escribir, no necesitas tener ningún bagaje cultural para poder comunicarte de esta manera, y esa es la forma en la que muy gozosamente hemos hecho esto y hemos aprendido un montón de ello. Entonces, porque no tenemos mucho tiempo, quiero decirles en resumen que la seguridad alimentaria tiene que ver con la historia en México. Las reformas agrarias, el reparto agrario, el crecimiento poblacional han cambiado la escala de manejo en términos de espacio, tiempo y diversidad en nuestras milpas. Los cambios en agrodiversidad han transformado los suelos y su funcionamiento, como lo vimos. Hay una relación entre la diversidad de cultivos y variedades y la capacidad de las micorrizas y las bacterias fijadoras de nitrógeno para colonizar nuestros maíces y frijoles, que han coevolucionado con ellos y para proveerles nutrientes. Estas asociaciones es lo que tenemos que conservar. Los suelos son importantes para la seguridad alimentaria, no es intrascendente.
La fertilidad de los suelos está relacionada con la diversidad y disponibilidad de alimentos en la mesa. Entonces, al haber transformado la producción y los suelos, hemos transformado lo que comemos y hemos transformado la capacidad de nuestras comunidades rurales de alimentarse. Y esto ya se ve en el crecimiento de los niños y en el desarrollo de sus capacidades para la vida. No podemos seguir permitiendo que en México quienes conservan lo más importante que tenemos, que es nuestro patrimonio cultural y genético, estén sufriendo de desnutrición. Sin seguridad alimentaria sostenible en este país no hay esperanza para la conservación de los ecosistemas, porque donde está el problema es afuera de los ecosistemas, no adentro. Ni hay posibilidad para conservar el acervo cultural y genético de México, así es que la investigación puede ser vinculada con la acción. Eso es lo que nosotros queremos que este proyecto sea. Somos un montón de personas y no puedo ahora mencionarlas a todas, pero en el INECOL estamos quienes hemos coordinado estos dos proyectos, pero los grupos que trabajan con nosotros más cercanamente son la gente del CIDIR de Sinaloa, encabezados por Ignacio Maldonado, las personas que en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Genómicas, han estado trabajando la genética de frijoles y bacterias fijadoras de nitrógeno. La ecología y salud de alimento es el equipo de Alejandra Núñez de la Mora. La relación materno-infantil está guiada por Guadalupe Amezcua en el instituto que se llama el CECIGUE, y aquel proyecto de los Tuxtlas se coordinó en el nivel nacional. Fue un proyecto que involucró a muchas personas de todo el país, que se llamó el Proyecto de Biodiversidad Bajo el Suelo, y fue coordinado por la doctora Isabel Barba del INECOL. De parte de todos ellos, muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Simón. Tenemos mucho tiempo para preguntas. Gracias. Pues muchas felicidades. Dos preguntas. Una respecto de maíz en el pueblo de Perote. ¿Es de la misma raza o son varias razas? Porque mencionaste nada más en términos de colores. Y la segunda es, ¿hay posibilidades de reintroducción de microflora en las milpas que ha sido cambiado por abono de químicos y cosas así? Y mencionaste diferencias entre el trópico y templado en términos de maíz, pero no sé si hay posibilidades de introducir cepas con microflora que puede enriquecer los suelos dañados. Respecto a los maíces, son todos la misma raza, al menos en esta comunidad. Ahora estamos por investigar qué pasa en las otras comunidades. Son córnicos todos, pero incluso dentro hay endogamia, incluso siendo la misma raza de maíz. Respecto a la microflora, bueno, ese es un tema muy debatido entre los expertos en biota edáfica, particularmente de simbiontes. La experiencia que se tiene en los Tuxtlas, sí hicimos intentos de bioinoculación, pero de bacterias fijadoras de nitrógeno, porque había unas ciertas milpas que ya estaban totalmente depauperadas de rizobios, pero la experiencia que tuvimos es que lo único que sirve es meter junto con la inoculación a las plantas que son mejores para entrar en simbiosis con los microorganismos, porque si tú metes los microorganismos nada más y no fomentas las plantas que son mejores para mantenerlos, lo que sucede es que la competencia se los come. Entonces, nunca ha habido, que yo sepa, a menos de que los suelos estén extremadamente depauperados, inoculaciones muy exitosas en los trópicos, porque la microflora nativa
es inmensamente competitiva, ¿no? Entonces lo que se trata es de hacer más manejo a través de los cultivos. Hola, ¿qué tal? Hola. Me gustaría saber, mencionaste todas estas estadísticas y resultados de la desnutrición en estos lugares y me preocupa, bueno, nosotros trabajamos mucho en sistemas, en lugares, sobre todo en la biodiversidad de los sistemas agroforestales y bueno, en muchos lugares hay un montón de diversidad y muchas especies y frutales y demás. Me gustaría saber si tú conoces, existen más estudios que evalúen, digamos, el grado de desnutrición y en qué medida todos estos sistemas agroforestales diversos apoyan o no a este problema. Bueno, hay más estudios en sistemas agroforestales, pero los estudios en general terminan en la parte de qué tanto alimento se produce. Pero que yo sepa, sobre todo en México, sí hay en la India, pero sobre todo en México no hay estudios que sigan todo el camino hasta las condiciones de salud de las personas. Es algo difícil de hacer porque es longitudinal, se requiere mucho tiempo generacional y ver a las generaciones de niños crecer para poder detectar cómo impacta la forma en la que se produce y se come y las cosas llegan a la mesa en la salud y capacidades de los niños, ¿no? Y no se hace mucho, que yo sepa. Bueno, pues muchas felicidades por este gran esfuerzo. Yo tengo 3 preguntas. Dijiste una frase que decía algo así, que no entendí, ¿no? Esa es mi pregunta. Dijiste conservación desde fuera de los bosques, ¿no? No estoy segura de comprender eso. Me gustaría como un poco más de explicación. La segunda pregunta tiene que ver con que tú señalas ciertas causas que provocan la pérdida de seguridad alimentaria, como son la presión espacial, la degradación edáfica, el crecimiento poblacional, pero a mí me parece que sería muy interesante, claro, yo desde afuera porque no lo estoy haciendo, ¿no? Encontrar esos factores en donde hay una presión en el medio físico que interactúa con cuestiones culturales y sociales, ¿no? Porque está un poco aislado decir, sí, es el crecimiento de la población, es verdad, sí, hay un problema de degradación edáfica, es verdad, pero todo eso tiene un contexto social, ¿no? Y ese juego, que es muy difícil de establecer y de definir, me parece que puede dar muchas pautas para solucionar muchos problemas. Y la tercera pregunta tiene que ver con que me gustaría saber, no digo que no lo hayan hecho, simplemente en este espacio es imposible de decir todo, ¿qué entiende la comunidad, ¿no? ¿Cómo define el problema y qué opciones da? Porque finalmente ellos son los que han estado ahí todo este tiempo, no solo, o sea, han vivido toda históricamente y ellos también pueden dar opciones en conjunto con ustedes, puede salir algo muy bueno. Y muchas felicidades. A ver si me acuerdo de las 3. La primera, a lo que llamo conservación desde fuera, tiene que ver con lo que ocurre en todas las montañas de México tropicales, que es el bosque se degrada por presión de parte de la frontera agrícola. Eso significa que la gente está tirando los bosques porque las milpas, o donde está produciendo su alimento, si no son milpas, no le está dando suficiente alimento como para no seguir haciéndolo. Entonces, el problema lo tenemos que atender desde fuera en el sentido de que tenemos que lograr que lo que ya es tierra agrícola sea sostenible y no requiera que sigamos abriendo más bosque. Por eso digo que desde fuera, ¿no? Luego, la otra cosa que me preguntabas es, recuérdame, la segunda era ¿Cómo interaccionar los factores físicos, ¿no? Reales que uno puede medir, ¿no? Como la erosión, como el crecimiento poblacional, con ciertos factores históricos, ¿no? O sea, por ejemplo, es que desconozco, no sé si hay un histórico de degradación edáfica en la zona y la distribución agraria, ¿no?
cómo interaccionar lo físico, lo biológico, lo geográfico, lo edáfico, con lo que pasa socialmente, ¿no? Porque creo que ahí está la clave de todo. Es mi perspectiva. Ajá. Bueno, lo que pasa es que muy rápidamente les conté dos historias que en realidad son muy distintas. La historia de los Tuxtlas es muy distinta a la del Cofre de Perote. La comunidad que trabajamos en el Cofre de Perote es relativamente reciente. Es una comunidad que se abrió por desplazamiento de pastores de una comunidad pequeña más cercana que decidieron finalmente quedarse donde iban a pastorear sus borregos, y eso ocurrió hace 150 años, no más. La comunidad de los Tuxtlas es ancestral. Estábamos trabajando en una zona popoluca y, como dije, la historia data de tiempos precolombinos, y toda la historia agraria ha definido mucho de lo que ocurre hoy en día. Entonces cada lugar es distinto, incluso culturalmente, y lo que ahí ocurre. No pude resumir todo lo que esto es, pero ciertamente en donde trabajamos ahora, que es en el Cofre de Perote, la situación sociocultural y económica, como lo dices tú, lo es todo. Trabajamos con familias muy particulares porque están lejos del mercado. Entonces, hasta que nosotros llegamos y empezamos a instalar este proyecto, ellos no vendían nada. Toda la producción de alimento era de autoconsumo. Sin embargo, ya no era suficiente. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que creció la población ciertamente, pero tampoco tanto. Entraron los paquetes tecnológicos a través de programas gubernamentales que simplificaron la milpa, y a mí me gusta ponerlo de esta manera: dejaron a la gente de las comunidades de las montañas en una especie de limbo. Es un limbo porque están produciendo en casi monocultivo, de una manera muy intensiva, pero con poca asesoría tecnológica, con agroquímicos regalados normalmente por Antorcha Campesina, que son agroquímicos que son totalmente inadecuados para los sitios en los que están, lo que resume en que están en una situación en la que no pueden vender el maíz, producen muy poco, están muy lejos del mercado, lo cual llevarlo es muy costoso, pero ya no producen los otros alimentos que necesitan para comer, y están en una especie de limbo en el que no pueden transitar a la economía de mercado ni pueden regresar a la economía de autoabasto. Es terrible, es una situación terrible, pero una buena cantidad de las montañas de México están en esa circunstancia. Entonces, tienes toda la razón. Lo que pasa es que es tanto que no puedo decirles todo lo que hemos averiguado de esto, pero con todo gusto platicamos cuando quieran, ¿no? De todas las muchas cosas que sabemos ahora, ¿no? De este tema. Y la última es: ¿qué dicen ellos? Sí, exacto. ¿Qué dicen ellos? Dicen todo. Son los directores de orquesta. Y no son ellos, son ellas. Este es un proyecto totalmente de mujeres, porque es una comunidad totalmente feminizada. Son las que están ahí con sus hijos. Y lo que se hace ahí es totalmente de acuerdo a lo que ellas quieren que se haga. Y hay 6 programas en el proyecto de mano, de varios de ellos no hablé, y cada quien participa en el que quiere y decide. Toda la toma de decisiones se hace en las cooperativas que estos programas tienen. Hay un taller de costura del que no hablé, o sea, hay más cosas, y con el que yo trabajo más cercanamente, que es el de producción de alimentos para consumo de casa y para comercialización, ellas deciden qué siembran, qué quieren, dónde lo quieren, qué necesitan, quién quiere vender y quién no quiere vender. Todo eso está decidido por ellas, ¿no? Felicidades. Gracias. Por aquí. Ay, perdóname. Sí, muy interesante la conferencia. Tengo otras preguntas no relacionadas, muy diversas como la plática. Una de ellas tiene que ver con la destrucción de los bosques. O sea, en muchas partes de México, no sé exactamente el detalle en estas comunidades, ocurre que más bien es también por ganadería, ¿no? O sea, mucho de la destrucción tiene que ver con ganado. Entonces me gustaría saber si han visto esta parte, porque me parece que solo la milpa, el crecimiento de la milpa no creo que puede explicar todo esto. Creo que mucho tiene que ver con ganadería. A veces es aguacate, lo hemos visto en muchos lugares, como se han metido a sembrar aguacate por todos lados mucha gente. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con el contenido nutricional de los productos de la milpa.
si bajo estos esquemas de manejo más agroecológico, etcétera, si han documentado si ha habido mejora en la calidad nutricional de los alimentos. O sea, del producto de la milpa, no del preparado, sino del frijol, del maíz. Los contenidos bromatológicos de la semilla misma. Sí, y la tercera, dado que los datos que tienen indican que el manejo agronómico es muy importante para explicar mucho esto de la micorización, el estado de salud del suelo, si han documentado bien todos estos manejos agronómicos y muchos de ellos tienen que ver con manejos ancestrales o es algo más, técnicas más recientes que se están usando, etc. Gracias. Gracias por las preguntas. La primera es la ganadería, ¿no? Bueno, en estos dos proyectos la situación es distinta. En los Tuxtlas la frontera agrícola sí avanza a través de apertura para pastizales de ganado. Y cuando dije desde fuera y cuando dije agrícola, quizá debí haber dicho para producción en general. O sea, hay que trabajar sobre la producción en general para que no avance la frontera agrícola o ganadera lo que pasa es que tala los bosques. Aquí en el cofre de Perote es muy alto y no hay ganadería muy grande. Hay pastoreos de ganado ovino, pero es muy pequeñito. Eso no es el problema. El problema es el avance de la milpa, porque es para producción de alimento, la presión es muy grande, y para producción de leña. Tenemos un programa de estufas ahogadoras y también eso, pero eso no he hablado de eso, pero también es estrategias desde fuera. Luego, yo creo que tienes toda la razón. Cada sitio es distinto, pero los patrones generales son parecidos. La segunda pregunta, recuérdame cuál era. El contenido bromatológico. El contenido bromatológico. Estamos luchando porque alguien nos financie el estudio bromatológico de los alimentos. Claro que estamos muy interesados en saber qué pasa con todos esos nutrientes que la planta absorbe. Hemos hecho los estudios de absorción de nutrientes en verde, pero ¿qué pasa con el grano final, con el frijol, con el haba, con el chícharo? No lo sabemos todavía porque es muy costoso hacerlo de una manera grande. Entonces, si alguien está en los comités de CONACYT ahorita, estamos metiendo un proyecto que incluye hacer un estudio bromatológico de las distintas formas de manejo. Ahora, me preguntas si tenemos, en tu tercera pregunta, registrado la forma de manejo agronómico que se está instaurando. En los Tuxtlas se hizo un estudio observacional. Ahí la intervención fue mínima, lo que hicimos fue estudiar lo que se hacía en un gradiente de simplificación de la milpa, desde la milpa más tradicional, que ya quedan muy pocas, hasta las más simplificadas, que ya son muchas, cómo cambiaban las cosas en el suelo. En este nuevo proyecto de Demano fue totalmente experimental e instaurado por nosotros, pero como es una comunidad muy nueva, cuyo bagaje cultural mestizo no tiene toda la historia cultural que tenían los Tuxtlas, su forma de manejo es poco cultural, es decir, está muy basada en lo que los paquetes tecnológicos trajeron a la zona. Lo que nosotros hemos hecho es usar el conocimiento que tenemos nosotros para diversificar la milpa, pero de una manera no aleatoria, sino muy cuidadosa respecto a la nutrición. Hemos agregado leguminosas que ellas comen. No hemos agregado nada que no haya estado ahí, pero lo que hemos hecho es intensificar la milpa de tal manera que tiene más alimentos que contengan proteínas y vitaminas, de los que ellas mismas culturalmente consumen, porque tienen una dieta muy simple. Entonces diversificar es complejo porque no comen muchas cosas, no tienen ya el hábito de comer diverso. Entonces ha sido difícil en ese sentido, y hemos utilizado manejos agronómicos en los que hemos adaptado cosas tomadas de diferentes lugares. Por ejemplo, la diversificación se hizo con, sobre todo, leguminosas y hojosas que crecen en las zonas altas. Metimos cultivos de invierno que ellas no tenían, suspendimos el arado, y la otra cosa que hicimos es que fertilizamos con un fertilizante de bokashi, que es una fórmula hecha para el altiplano mexicano. La adaptamos a los
cosas que hay allá, y las señoras muy simpáticas le llaman el borrachi, porque los microorganismos que se le inoculan son de pulque. Y consumimos grandes cantidades de pulque, pero no nos las tomamos. Son para inocular el abono que hemos diseñado para la zona y que nos ha funcionado para producir. Espero que eso lo conteste. Buenas tardes. Usted hizo referencia a la idea de herencia transgeneracional de la pobreza, que en mi opinión tiene mucho que ver con múltiples discusiones sobre epigenética y otros términos asociados en la antropología ecológica, en la antropología médica y otras disciplinas o interdisciplinas. Otros conceptos como el de biologías locales o biologías situadas, que debemos a Margaret Lock, la antropóloga médica de Canadá, son utilizados por ustedes junto con el concepto de herencia transgeneracional de la pobreza para explicar estos patrones encontrados de datos múltiples. Y la segunda cuestión es qué lecciones tenemos de su proyecto para entender, por ejemplo, la herencia transgeneracional de la pobreza en ciudades como esta, como la Ciudad de México. Bueno, yo tengo que decir que yo estoy hablando de las cosas que no sé. Y eso quiere decir, yo les estoy presentando trabajo de personas que saben mucho más sobre todos los temas que estoy presentando. Yo no soy la persona que hace los estudios que tienen que ver con la ecología humana. Esa es Alejandra Núñez de la Mora, que está en la Universidad Veracruzana, y ella es la que conoce a profundidad el tema de la herencia transgeneracional de la pobreza y sus indicadores. Entonces, esto es para decir, yo no soy el experto en el equipo. Entonces, para más información a este respecto, yo puedo contactarlos con ella porque es un tema súper interesante, pero les puedo decir lo que yo sé. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta, que es qué indicadores tenemos de que existe, por lo menos en esta comunidad que nosotros estudiamos y trabajamos y con la que convivimos, de la herencia transgeneracional de la pobreza. Bueno, una de las evidencias claras es que todos los pequeñitos tienen talla baja al nacer. Eso quiere decir que las madres, en su forma de nutrirse durante su embarazo, están sufriendo de malnutrición. Y eso hace que los pequeños nazcan con menos peso del que deberían nacer. Eso ya los coloca en una situación de inicio de vida precaria, que luego se agrava enormemente con la forma en la que destetan. Esto lo que hace es que a la hora en la que los bebés tienen que hacer mayor crecimiento, y en lo que entiendo es que entre los 0 y 3 años se desarrollan las capacidades cognitivas más importantes para la vida, es cuando peor es su alimentación y están perdiendo más talla, y entonces su capacidad para desarrollar estas capacidades es menor. Están batallando en contra de algo con lo que ya nacieron en su entorno. Y luego esto se ve en sus capacidades cognitivas, en sus capacidades ejecutivas, como lo vieron en los gráficos que les enseñé. No han podido desarrollar para sus edades las mismas capacidades ejecutivas que la gente que se desarrolla en una comunidad similar, elegida muy cuidadosamente en un contexto urbano. Esto hace que las personas salgan de estas comunidades con un inicio de vida que no es equivalente al que otra persona que nació en otra comunidad, y a eso es lo que yo entiendo que se le llama la herencia transgeneracional de la pobreza. No son pobres ellos, sino son pobres en sus capacidades físicas y cerebrales por las condiciones en las que fueron gestados, nacidos, alimentados y demás. ¿Esto afecta a la epigenética? Sí, pero nosotros no tenemos evidencia de eso. No hemos hecho esos estudios. Luego,
¿Qué dice esto sobre lo que ocurre en las ciudades? No lo sé. No tenemos nada que nos diga cómo opera todo esto con las personas que migran. No lo sé. Ni tenemos estudios sobre lo que ocurre equivalentemente en las comunidades urbanas o de la gente que ya nace en las ciudades proveniente de estas zonas. Todo eso no lo hemos hecho. Entonces, la respuesta es no lo sé. Lamentablemente no tenemos más tiempo para más preguntas porque pasamos un poquito del horario, pero muchas gracias, Simonetta, y estar afuera para más preguntas, afuera,